que tienen que estudiar para su examen, pero mantendremos nomás las clases. Bromistas. Es que ustedes les veo tristes. Debe ser triste, ¿no? Ya igual le pasaba. Todo tiene su tiempo, todo pasa. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes. Ya. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a llevar hoy día el tema de luxaciones. Ya conocen a grandes rasgos. La luxación es la falta de relación de dos superficies articulares. Por ejemplo, tenemos aquí. Aquí se puede ver, no he traído imágenes, pero les voy a traer la siguiente. Esta es, aquí se ve, ¿verdad? Ya. Esta es la articulación coxofemoral. Anatomía, es una diartrosis. Las articulaciones son tres tipos: móviles, semimóviles y móviles. Diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis. La diartrosis tiene el famoso encaje recíproco, procleartrosis, trocoides y la enartrosis. Esta es una articulación enartrosis. Tiene todos los movimientos: flexoextensión, rotación interna-externa, abducción y abducción. Entonces, esta articulación coxofemoral se va a producir una luxación, falta de relación articular, cuando se produce un mecanismo de alta energía. Ejemplo, yo estoy sentado, manejando movilidad. Entonces, el golpe, ¿dónde llega? A la rodilla. ¿Y la rodilla qué es lo que lo va a hacer? Lo hace un movimiento brusco, lo desplaza el fémur hacia atrás. Se desplaza cuando está en flexión de 90 grados. La mayor parte se produce en accidentes de tránsito, accidentes automovilísticos, accidentes de moto, de bicicleta, se caen del segundo piso, alguien está caminando por las gradas, choca y llega a chocar la rodilla con una superficie dura. La lesión, ¿qué es lo que va a producir? Una lesión a nivel de los ligamentos. Por la fuerza del movimiento, la cinética que hay aquí, va a producir una lesión de los ligamentos y se lo desplaza. Aquí en la articulación coxofemoral tenemos los ligamentos isquiofemoral, pubofemoral, iliofemoral. Los tres mantienen la articulación. Entonces, a nivel de la articulación coxofemoral, aquí es así, tenemos esta imagen que es normal en la radiografía. AP. El paciente ha tenido una lesión, su rodilla ha impactado con el tablero de la movilidad. ¿Y cómo va a venir? Clínica, dolor, deformidad. Lo que va a ser rotación interna, flexión y aducción. Entonces,
Como está esta posición, se lo llama la posición del bañista sorprendido. Un ejemplo, con la disculpa de las mujeres. Por ejemplo, está en la playa, sin ropa. Tú le ves, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a proteger. Esto es lo que se llama del bañista sorprendido. Lo contrario, unos lo llaman púdica y antipúdica. Las formas semiológicas o clínicas que se presentan en esta lesión. Entonces, vemos aquí la articulación coxofemoral. Ustedes van a colocar nombre. En relación al cótilo, este es el cótilo, donde se une el cartílago trisradiado, ilion, isquion, pubis. Los tres huesitos se unen y se pegan, ¿verdad? Y esto es el acetábulo. El acetábulo está formado columna anterior, columna posterior y el techo. Aquí, donde se encuentra la articulación, el fémur, la cabeza del fémur se va a ir atrás. Clasificación. Atrás, ¿cómo se veía? Luxación posterior. Adelante, anterior. Así de simple. Las luxaciones de cadera se dividen en anterior, posterior. Algunos libros, superior, inferior. Todo va aquí en este cuadrito. Aquí vamos a ver. Tenemos el más común, posterior, en relación al hueso ilíaco. Posterior, ¿dónde está todo? Esto es el obturatriz, isquiático, púbico, ilíaco. Entonces, aquí tenemos hueso ilíaco en relación al cótilo. Miren, se ha ido hacia atrás. ¿Y qué es lo que va a producir el segmento lesionador? Una rotación interna. Rotación interna. Aducción, flexión y acortamiento. Los cuatro, que es el más común de las luxaciones posteriores de cadera. El otro, púbica. Aquí está. Luxación en relación al hueso pubis. ¿Qué va a tener? Clínica. Aducción, extensión, rotación externa. Tenemos estos son las posteriores. Las anteriores, en relación a anatomía, al hueso, al agujero obturatriz y al pubis, al isquio. Tenemos aducción, rotación externa y flexión. La parte isquiática, aducción, rotación interna y flexión. En relación al cótilo, adelante, atrás, anterior, posterior, superiores, inferiores. El más común, paciente ha tenido accidente de tránsito, se ha chocado el tablero, tiene el bañista sorprendido. ¿Cómo yo estoy en esa posición? Rotación interna. Rotación interna. La rodilla, ¿cómo está en posición? Flexionado. Flexión. Y hacia adentro. Aducción. Y este pie es más corto que este otro, ¿verdad? Eso es acortamiento. Clínica. ¿Ahora han entendido? Ese es el más común que se presenta. Luxación de cadera posterior. Y aquí, ¿qué es lo que va a producir? Se ha roto los vasos sanguíneos, los retinaculares. No llega sangre. Si no llega sangre, ¿qué es lo que va a producir? Necrosis. Osteonecrosis. Otro, no se ha reducido en las 6 horas que se debe realizar esta lesión, porque es una emergencia. Entonces, va a producir una artrosis posterior al trauma, postraumática o posterior a la luxación. Y otro, tenemos de aquí emerge el nervio ciático. Puede lesionar por el desplazamiento al nervio ciático.
¿Qué es lo que hay que hacer? Reducción ortopédica lo más antes posible. Al reducir, ¿qué se hace? El paciente se encuentra así, en esta posición. Se lo hace echar al piso, cúbito dorsal. Una persona coloca las dos manos, palmas a las dos crestas ilíacas. Y el otro, bajo anestesia, sedación o siempre bajo anestesia, no va a soportar. Se hace entre dos personas, tracción contra tracción. Una persona agarra aquí y el otro de la hueco popitle. Las dos manitos, cara interna, borde interno, externo, y flexiona, dobla la rodilla 90 grados y hace tracción hacia arriba. Como está echado, hacia arriba. Maniobra de Alice se llama eso. Y se rota. Rotación interna, externa, ¡tuc! Clic, suena. Ingresa el huesito a su posición anatómica ósea normal y se saca una radiografía de control. ¿Entendido? Una hojita sacar y ya está. Entonces, el paciente no puede mover ese momento. Va a estar por lo menos así 6 hasta 7, 8 semanas. Movilizado, solo nada más. Y el curso, sí, nombres y curso, nada más. Y el paciente tiene que estar inmovilizado. Le vamos a dar su analgésico, pero se lo hace bajo sedación. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué hipnóticos conoce? Hipnótico, barbitúrico. ¿Qué? ¿Qué? IBL. Ya, así. ¿Quién sabe? Bueno, barbital, otro. El más común, pues, lo que les dopan. Tiene hartos nombres, lopan, nitrazepam. Entonces, de anestesiología, lo manejan bien, lo van a producir una sedación. Bajo esos efectos se reduce la reducción ortopédica. Inmovilización. Se puede pedir una tomografía. ¿Para qué? De la ceja cotiloidea. Y al hacer la tracción, llega. Se fractura de aquí la ceja y está dentro de la articulación. Y esto va a producir una artrosis. ¿Con qué se le puede detectar? Un examen laboratorial. Tomografía, centellografía, artroscopía, pero mucho mejor es la tomografía. Con eso se observa. Hay un fragmento, no hay fragmento. En algunos indica una luxación central. ¿Cómo se produce la luxación central? Cuando se ha producido ese golpe en la movilidad y esto no se ha desplazado y ha ingresado hacia adentro y se ha fracturado el acetábulo hacia adentro. Luxación central. Hay esos casos. Tratamiento, reducción ortopédica y en lo posible el paciente no debe realizar movimientos, flexo, extensión, no caminar, por lo menos 6, 7 semanas. Algunos colocan inmovilizador, bota ortopédica, hay inmovilizador pelvipédico o antirrotatorio para que no rote. Así es, jóvenes. Sencillo, ¿verdad? Luxaciones de cadera. Ahora, vemos otro tipo de luxaciones. Articulación de la rodilla. Al revés lo he puesto. 6 semanas. Ya. Ahora. Ya. Ya no importa. Pero así son la tibia, el peroné y el fémur. Esta lesión, la luxación de rodilla, se produce igual por traumatismos, sobre todo accidentes de tránsito, deportivos, el fútbol americano, donde se produce lesión, los karatistas. Entonces, esto es lo normal. Así se ve AP lateral.
Aquí hemos visto en la parte superior, en la coxofemoral, está en relación al cótil. Ahora aquí está en relación a la parte proximal de la tibia. Esto se va adelante. Clasificación, luxación, ¿qué tipo es? En relación a la tibia. La tibia en relación al cuerpo. ¿Dónde se encuentra? Está bien, aquí, vemos. En relación a la tibia se va hacia adelante. Sería luxación anterior, el más común, frecuente. Ahora, en relación a la tibia, luxación posterior. Muy bien. Luxación lateral. Bien. Luxación medial o interna. Y las rotatorias. O sea, son 5. Anterior, posterior, interna, externa, lateral, medial, las rotatorias. El paciente, algunos, cuando se juegan fútbol, se luxan, se subluxan y al momento se hacen tracción y después solo tienen lesión de los ligamentos. ¿Qué ligamentos tenemos? Los que van a producir una estabilidad estática y dinámica, ligamento lateral, medial, cruzado anterior, cruzado posterior, todo en conformación con el cuádriceps que va a formar el tendón rotuliano, ¿verdad? Todo eso va a proteger la rodilla. Alguien va a producir una lesión. Mecanismo. Viene directo. En los fútbol le da un golpe a la rodilla. Se desplaza. La movilidad lo desplaza por acá. Ya. ¿Cómo era? Chatal. No está bien eso, pero... Entonces, lo desplaza la articulación. Lo que se debe hacer en ese momento es reducción. Algunos hacen flexión de la cadera, de la rodilla, y con las dos manitos, hacia arriba, hacia el centro. Se vuelve a su posición. Entra, clic, atac, un sonido. La anterior han venido sus compañeros. Igual hemos hecho una reducción de codo. ¿No hay? Del hombro, había tracción hacia adelante, se ingresó. Entonces, eso es lo que se escucha. Ustedes, ¿qué es lo que van a ver? Deformidad. El paciente, si se ha luxado, así va a venir. Le duele su cadera. Y la rodilla, notorio, hacia adelante o hacia atrás. No va a pisar. Clínica, dolor, deformidad, limitación. Puede lesionar en la rodilla los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos tenemos? La popitre. Le va a lesionar, puede haber desgarro, puede haber oclusión. ¿Y qué se hace? Arteriografía. Hay que verificar. En algunos casos, no siempre se reduce. Entonces se realiza la reducción abierta o quirúrgica. Una incisión anterior y con palanca se ingresa. ¿En qué casos? Cuando no se ha podido reducir ortopédicamente o manualmente. Entonces, cirugía. Igual la rodilla, la rótula, luxación lateral, medial. ¿Qué se hace? Reducción abierta. Así. Va a presentar, como les dije, dolor, deformidad, limitación funcional. Tratamiento, reducción ortopédica, tracción contra tracción, luego inmovilización. En la rodilla, inmovilización, muslo supramaleolar. Inmovilizado, 6 semanas. Así va a caminar. Y le damos un analgésico, solo para 10 días. Si le damos 15 días, ¿qué le vamos a producir? ¿Qué? Alguien lo ha dado 10 días. ¿Qué le va a producir? Eso. Y para la gastritis, ¿qué medicamentos tenemos? Inhibidores de la bomba de protones. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Saben. Tienen que hablar. No se queden callados. Y los bloqueantes H2. ¿Quién sabe? Eso, ranitidina, famotidina, cimetidina. Y alguien les quiere fregar. ¿Y hay bloqueantes H1?
Ya, pues no la arruinen. Antialérgicos. ¿Qué antialérgicos conocen? Antihistamínicos. Hidrocortisona. Creo que es corticoide, ¿no? Ahí, así les van a preguntar. Y tienen que saber. Y seguimos avanzando. Le hemos dado su analgésico y luego, a futuro, ¿qué es lo que se va a producir? Una artrosis, gonartrosis, rigidez articular, limitación a nivel de la rodilla. ¿Y qué se realiza? Bioterapia para recuperar flexoextensión. Flexión, 0 grados. Extensión, 150, 140. Rotación, 10 grados. Los movimientos de la rodilla, lo normal. Su valgo fisiológico, 10 grados. No son rectitos. No es de. Así tiene que estar el paciente en condiciones óptimas para su futuro trabajo. Luego tenemos la articulación del tobillo. La articulación tibio-astragalino. Tibio-astragalino. Ustedes ya conocen, es una diartrosis, trocleartrosis, a la astraga. ¿Cómo se produce? Cuando se cae del caballo, se cae del segundo piso, rota. Y el astrágalo, ¿dónde se va? En algunos libros indica igualito, anterior, posterior, lateral, medial y superior. Superior cuando el peroné se desplaza hacia arriba. ¿Qué se hace? Tracción contra tracción. Esa es la clasificación de Kennedy. Entonces, ahí es lo que se va a observar en la radiografía. Lo único que ustedes van a ver, dolor, deformidad, limitación funcional. Y se le saca radiografía, bajo sedación le van a realizar la reducción ortopédica e inmovilización. El tobillo va a estar aumentado de volumen. Luego tenemos las lesiones, aquí lo había anotado. Esta es de la rodilla. Anterior, posterior, interna, externa, rotatoria. Del tobillo. Anterior, posterior, superior, inferior y la superior. Bueno, son mis mnemotécnicos, ¿no? Luego tenemos los más comunes. La articulación de Chopard. ¿Se acuerdan cómo está formado? El astrágalo y el calcáneo, ¿verdad? Con el cuboides y escafoides. La articulación de Chopard. Entonces, esto se produce porque la persona se ha caído, se ha lesionado el pie y la parte de los huesitos del cuboides, escafoides, se desplazan hacia arriba. Luxación dorsal. Y si es hacia abajo, luxación plantar. Los dos tipos de luxaciones. En algunos libros indican total, parcial, pero que sepan que es dorsal, plantar, basta. Luego tenemos la articulación de Lisfranc. Esa es la unión tarso-metatarsiana. Los huesitos que son ahí está. Esto es de Lisfranc. Los metatarsianos, 1, 2, 3, 4, 5. Las tres cuñas, 1, 2, 3, 4 y el cuboides. Esta es la articulación de Lisfranc. Aquí, cuando se produce una lesión de alta energía, se están escapando de su casa, saltan, de piecitos y se lesionan. Justo había una piedra. Se desplaza y aquí va a producir desplazamiento de toda esta articulación y es una incongruencia articular. Incongruencia, no está al mismo nivel. Todo o la mitad. Incongruencia total o parcial. O se desplaza
lateral y medial. Divergente, que es total y parcial. La luxación del Lisfranc se divide en incongruencia total, incongruencia parcial, divergente. En algunos libros lo colocan lateral, medial, total, parcial. Pero que sepan que es incongruencia total, parcial y divergente, basta. Se les realiza reducción ortopédica, pero en estos casos, en la luxación de Chopard y Lisfranc, coloca clavos Kirchner, clavos percutáneos, para mantener un clavito, la estabilidad anatómica. Así. Clavitos Kirchner, para mantener la anatomía ósea, porque si no, se desplaza a dorsal, a medial. Entonces, con eso se lo mantiene inmovilización. Inmovilización durante 6 semanas. Clínica. En todas las luxaciones, lo que hay de clínica es dolor agudo. Es una emergencia las luxaciones, las fracturas expuestas, las artritis sépticas. Hay que entrar a quirófano lo más antes posible. El paciente viene con su dolor de luxación, no soporta, estaba duro, como les he contado, de luxación de hombro, duro, se le ha reducido y ya está sano. Igual ha habido accidente de tránsito, las personas que viajan, sobre todo a Pisilla, los surubíes se vuelcan, el que está delante choca y vienen así. Ha llegado una venezolana, uno de 2 metros creo, con sus pies y todos ayudaremos. No se ha podido reducir. 1,90 medía. Y es 2 creo. Entre 4 personas. Uno se ha puesto aquí sus 2 manos, el otro se ha echado encima. 2, 3 el pie. Entre 3 personas. Se ha reducido. Es muy duro. Para eso, anestesia, el paciente se han volcado a las 2 de la mañana, a las 6 están llegando al hospital, no soportan el dolor, entran gritando, les duele. El dolor es agudo, insoportable. Por eso es una emergencia, hay que reducir. Cuando van a jugar fútbol, han debido ver, les golpean, les patean su tobillo hacia un lado bien. No hay que hacerse al R. Algunos lo estiran, por gracia ingresa, pero otros, ¿qué tal si está fracturado? Un médico así se ha hecho que puede todo. Ha venido con su hombro lesionado, desplazado. Esto es luxación, no había radiografía. El doctor me ha enseñado así, lo han estirado, ¿sí? Lo han tenido de fracturado, el cuello quirúrgico desplazado a un lado. Así es. Entonces, siempre es radiografía de entrada y después radiografía de salida. Ingreso, radiografía de control. Siempre tiene que haber. Así has entrado, así te estás yendo. Y para verificar, tomografía. Puede haber fragmentos en el tobillo, en la cadera, en la rodilla. Puede estar lesionado los ligamentos. En las rodillas se lesionan los ligamentos cruzados, anterior, posterior, lateral. 3 ligamentos en una luxación se van a romper, se destruye, se fractura el tejido óseo y ahí se ingresa pequeña porción de las espinas, donde se insertan los ligamentos. Para eso se pide tomografía. ¿Así? Entonces, cuando ven un paciente así lesionado, lo que se hace, analgésicos, inmovilización, rayos X urgente. Se pide AP, lateral y medial. Siempre con su analgésico, porque si no, no va a poder el paciente. Va a venir al doctor que me ha dado agua de mote. Esto de malo de los medicamentos. Yo utilizo harto de Vago. Es muy buena marca. Y te da calmantes. Le calma el dolor, pero es momentáneo y hasta eso hay que actuar. Porque si no, el paciente sigue lesionado, le duele y este doctor no me echa nada. Así es, jóvenes. Les voy a traer el tema del siguiente para que observen las imágenes. ¿Alguna pregunta?
o antiinflamatorio, no se va a pedir la radiografía. Y luego después de una igual Igual, el primer examen para traumatología es rayos X. Luego viene, no hay lesión ósea. Puede haber un fragmento, un esguince. En las rodillas siempre se rompen 3 hasta 4 ligamentos, o 2, siempre cruzado anterior, posterior, lateral o medial. Entonces, para el ligamento, lo que se pide es tomografía para la superficie ósea. Vemos en los ligamentos con resonancia magnética. Biencito, aquí se ha desgastado, aquí se ha fibrosado. Puede haber lesión de los meniscos. No solo es luxación, también fractura de los meniscos, del cartílago articular. Y eso se verifica en resonancia magnética. Con eso hace el tratamiento. Se ha fracturado el cartílago y hay que ingresar artroscopía 1 o 2 puntitos en el cartílago. Así. Entonces, para eso tenemos los exámenes complementarios. Y viene el paciente, se le ha pedido exámenes de radiografía, rayos X, tomografía y otro examen que se pide, hemograma. Y en el hemograma, ¿qué es lo que vamos a pedir en la sangre? ¿Qué? Puede ser anemia, el hemograma. Leucocitosis, infección. Otro, aparte del hemograma, otro examen en sangre. Gordito es. ¿Qué? Triglicéridos. Otro. ¿Qué? Algo grande. Grande. ¿Qué exámenes laboratoriales pueden pedir? ¿Y eso cómo se llama? Por eso, glicemia. Puede ser diabético. Un corte y no va a sanar. Otro, para ver los riñoncitos. Su laboratorio. Urea, creatinina, bien. Examen de orina. Entonces, esas cosas son grandes. A mí me decían, Hugo, hemograma, urea, glicemia, orina, creatinina. Esas cosas no tienen que olvidarse, porque lo mismo se va repitiendo más específicamente. Cuando llevemos artritis séptica, ahí vamos a ver laboratorio. Todo es laboratorio. ¿Alguna consulta? Muy bien, jóvenes, hasta luego.